Hoy en nuestro programa Venezolanos seguimos con la serie Los del Podio y tenemos el gusto, el honor de tener en la cabina, en el estudio, al maestro Antonio Costante. Vamos a conversar con un director, un guionista, un traductor, un escenógrafo y un productor de teatro y de ópera. Nacido en Italia el 10 de diciembre de 1937 y llegó a Venezuela en la década de los años 50, siendo algo más que un adolescente. Sorprende que ya en 1963, muy pronto, en ese momento, Antonio Costante tenía 23 años, 26 años, ya está trabajando en teatro. Pero antes de eso, Antonio, ¿cómo fue esa llegada a La Guaira? ¿Cómo te fuiste vinculando con el mundo teatral venezolano? Con Álvaro de Rosón, que me da la impresión de que fue la primera llave de la puerta que se te presentó. Sí, yo ese virus del teatro lo tenía ya en el pueblo, Allá en ahí. Italia. Sí, tan es así que yo descubrí el teatro en una representación de amateur que había en casi todos los pueblos italianos, nada menos que con Los Bandidos de Schiller. Ok, Te puedes imaginar, hecho por una cosa que duraba 4 horas y yo estaba pequeño, claro. pero de algo me contaminé ahí. Entonces después, porque en los pueblos, antiguamente, se hace el teatro, el carnaval es muy teatral. O sea, se Ujú, hacen cosas de tipo claro. teatral. Y eso me interesó muchísimo, tan así que empecé a escribir guiones para lo del carnaval. Pero eras un Nada adolescente. menos, era una cosa impresionante. Porque era verdaderamente una cosa de carnaval a la antigua. Claro, que ocurrían cosas. O sea, Cosa, los guiones eran, bueno, digamos, había una procesión. no, porque era más bien todo pagano, más bien Pagano. muy, Me refiero muy, a un sí. desfile, pues. Así, Sí, de varios varios. estilos. Uno, el más espectacular, era un tipo que se paraba ahí, un tipo resaltante en el pueblo, y entregaba a quienes se habían portado mal y bien, y los condenaba, los descondenaba según cómo podía ser. Era una Y especie de eso, San Pedro. pero muy teatral, una cosa muy Claro, primitiva y muy teatral. Y para un niño era más gigantesco de lo que de verdad debe haber sido. claro. Y entonces de ahí vino esa cosa que estaba siempre ahí. Y leía muy temprano leí Los Miserables. Imagínate. Entonces, por cierto, un amigo me dijo, pero ¿cómo puede ser que tú estabas leyendo a esa edad y lo que sea? Es que no había otra cosa que ¿Qué hacer, hacer? no había Claro, más nada que imagínate. hacer. Entonces, eso fue lo Un que realmente... pueblo del sur de Italia, Del ¿no? sur de Italia, de 2 o 3 mil habitantes, que creo que cada vez hay menos, Sí, porque se van todos los seguramente. pueblos, eso. Pero es muy intelectualoso, porque había Claro. un buen sistema de escuela, no bachillerato, Ujú, pero estaban las escuelas medias que llaman, que es como en claro. medio bachillerato, y después Ujú. salta, que fue el que yo hice, que alcancé a hacer, pues no pude hacer más nada. Y era como así muy inquieto de gente que pensaba, ¿no? No era solamente... ¿Y Y tú zarpaste de Génova? curiosamente, yo salí de Génova y fui a Nápoles. El barco hacía Ah, eso. Tuve que ya, ir hasta a Génova y después bajaba y la próxima parada fue en Tenerife. ya, Y ahí claro. descubrí los cambures. Imagínate, claro. Y ahí me di una atracada De de cambure. cambures. Y eso hace que lo odio. Ahora soy alérgico a los cambures. Más nunca pudiste probar el Lo cambur. intenté, pero no, Ya, alguna cosa de esa indigestión tan claro. tremenda. Pero ver todo eso, yo lo había visto solamente en películas, los cambures no en ¿Venías plena. con tus padres? ¿Venías No, solo? venía con mi mamá y mis 2 hermanos. Mi papá Ya, vino antes. Es ya. que el sistema era eso. Era ese, Llegaba uno y claro. después podía llamar a la familia y Sí, pagaban el viaje y todo eso claro, en época de claro. Pérez Jiménez. Y era todo así, entonces, pero tenía que venir alguien antes. Para venir Antes. a alguien antes tenía que llamarlo a alguien y darle un trabajo, si no, no podía. Ah, ya. Mi papá, es la historia típica de casi todo hoy, Sí, va a la guerra, regresa de la guerra al pueblo, no hay nada que hacer, tiene que emigrar. claro. Eso lo multiplica por todos los miles que tú quieras, porque es De una historia italianos en el así, mundo, en la y Argentina españoles y y de de todo. españoles, sí, Sí, claro. ese es más o menos el íter de casi todo lo de mi generación que vinieron Claro, aquí, y llegaste a La Guaira. a La Guaira.
De ahí tenían ya donde vivir en Caracas, tu papá Sí, ya tenía sí, donde claro, vivir. ya tenía en Sí. Katia. En Katia, que era lo más frecuente, era lo Sí, más común, ¿no? era Katia se dividía en Katia Chacao menos y Sí, también la Carlota, había mucho. sí, había muchos. La mayor Todavía, parte era Katia, la mayor parte era Katia. Que sí. Katia era un barrio bien, Claro, por no era una supuesto. cosa así como ahora, Sí, no, era sí, un sí. barrio como cualquier barrio de cualquier ciudad Así europea. es. Y inmediatamente empezaste a trabajar, probablemente con tu padre o no. No, yo, claro, del bachillerato que yo estaba haciendo era de tipo industrial, ¿no? Muy Es bien, decir, dirigido a eso. claro. Entonces mi tío, que trabajaba en una empresa metalúrgica, dijo que yo había estudiado eso, de esa cosa, que eso que era relativamente mentira, es verdad, pero de eso a que te pongan... Pero algo había estudiado y entonces empecé a trabajar en una de esas cosas metalúrgicas, Ok, en un torno. muy Tengo bien. fotos. Ah, hay Tengo, pruebas de eso. tengo pruebas. Entonces, en un torno, entonces ahí, bueno, que era en Maquinaria Mendoza. Ah, qué Era en bien, con Maquinaria Mendoza. Eugenio Mendoza, sí. Sí, que lo conocí. Él de Qué vez en bien. cuando se pasaba, porque estaba en la cosa del taller. Era un señor muy Muy agradable, muy amable, amable, claro. muy amable. Sí, Lo recuerdo bien, como... claro. Y de ahí entonces el jefe me dijo que no, me pasó ya la cosa de oficina, Ujú, ¿ve? Y me mandaron a Puerto Rico a hacer un curso. Ahí ok. cambió toda mi vida porque, Ajá, porque tenía ya otra, veían con otros ojos, ¿no? El muchachito que claro. estaba Y tenías todavía. 20 años en ese momento. Sí, sí. En el Sí, 57 tenías sí, 20 20, años. 21, sí, claro. Exactamente. Entonces, Regresas y, de Puerto Rico, sí, porque fue un mes. cae la dictadura de Pérez Jiménez, viene Sí, otra situación en Venezuela. claro. Ya estaba aquí para ese momento Álvaro de Rosón. Sí, sí, Él él se había estaba, venido con la sí, Guerra Civil Española. no, No. era antes, el papá sí, Ah, el ya, ya, famoso ya. profesor Rosón, que Claro. tenía un programa de radio en la Radio Nacional. Francisco de Rosón, Francisco era el que papá. hablaba de maravillas De las de cosas la biología. Es exactamente, una de cosas maravilla. curiosas. Y Álvaro era un tipo sumamente inteligente y después fue director muchos años de la página cultural de La Esfera, Ok, de un periódico ahí. sí. Y estaba con el teatro universitario, con Nicolás Curiel, que era el Ah, foco del cambio del teatro en Venezuela. ya Porque estaba Nicolás Curiel en el Nicolás, teatro. en el 59, ellos presentan Juan Francisco de León de Cabruja, el Ok. teatro universitario, Esa es donde la está. primera obra de Cabruja. Es la primera, sí, Sí. la primera. Que es el caso de aquellos que se levantan contra la compañía guipuzcoana. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí. claro, era un grupo comunista. Claro. Sí. Nicolás y todo comunista. Nicolás era un comunista que andaba en Jaguar, porque se la Exacto. trajo de Europa. Estos comunistas Sí, venezolanos, sí, ¿no? sí. Que eran comunistas, andaban en Mercedes-Benz. Bueno, y allí te vamos a tener primero como actor, que esto le va a sorprender a mucha gente. Trabajaste en una obra que se llama A la salida de Luigi Pirandello. Pirandello. Después trabajaste de cómo él le mintió al marido de ella, una obra de George Bernard Shaw. Gli Innamorati de Carlo Goldoni. Eso ya lo dirigió Álvaro en italiano, porque estábamos, Rita y yo Ah, éramos los enamorados. Y todos los demás ya. eran italianos de aquí, amateur también. ¿Qué tal? Pero Y esto estaba pasando en el Instituto italiano de Italia de Cultura, que ahí Cultura. es donde empezamos. Ahí fue. ¿Dónde era, Antonio? Está todavía el edificio, ahora lo tiene una de las orquestas, ¿no? Ajá. En camino, si tú vas hacia lo que era la Pampero antes, por el otro lado hay un edificio de un solo piso, que Ok. era el Conservatorio Italiano de Música, que Sí. lo construyó Corrado Galzio. Imagínate que además que vivió ciento y tantos Ciento y años. tal, se murió O hace sea, hace poco. poco. Y arriba daban clases Ujú. de italiano en el Instituto Italiano y había un escenarito y yo lo descubrí. Y Ah, entonces combinamos la cosa y que había mucho material italiano todavía fresco ahí que qué se puede. bueno. Y entonces hicimos Gli Innamorati, que era un Goldoni con mucha pretensión, porque Álvaro era un tipo muy talentoso, sí, un maestro muy talentoso y demasiado efervescente, ¿no? Claro. Pero Y para Álvaro no fue un problema que fuese en italiano. Él hablaba italiano. Sí. no, Lo pues él entendía. sabía de ópera muchísimo Ah, y ya. era muy pro-italiano más que cualquier italiano. Claro. Tenía una novia italiana, comunista de la universidad, que Ya. era Adelina Incerpi, se llamaba. Estaba en el medio italiano, más Claro. que era totalmente italianófilo. Pues. Ya. Sí.
Y después viene la última actuación, entiendo, La Mandrágora de Maquiavelo. Exactamente. Y ahí decides dejar la actuación. Dices, ¿qué pasó? Para bien de la colectividad. No creo que haya sido un actor prescindible, no lo creo, Antonio. Bueno, pero tú no estabas, sentiste que no era lo tuyo. Sí, la autocrítica es muy, Claro. y entonces, y ahí en ese grupo estaba Asdrúbal Meléndez, todos los que estaban como, y casi todos venían también del teatro universitario. Nosotros Ok. tuvimos una época con Rita, que estábamos en el teatro universitario. Y ella fue una actriz importante por 2 veces nada más, yo no. Y entonces, de ahí dimos el otro salto para allá y mucha gente, Antonio Gerandi, ese grupo ahí era el grupo de vanguardia del teatro. Del Y teatro porque Nicolás era universitario. un grandísimo animador cultural, él decía cosas así grandilocuentes y hablaba francés y todo. Y esto me obligaba, porque tú ibas a la cosa del Ateneo con el otro tipo tradicional de teatro y se te caían, no, tú querías otro mundo que no era ese. Pues. Claro, pero todavía no has llegado al Ateneo. Ujú. Cuéntanos, entiendo que la primera obra que diriges es El hombre del clavel en la boca, de Exactamente. Luigi Pirandello. Sí, un acto único. ¿Cómo se planteó la posibilidad de que pasaras a la dirección? ¿Eso también era allá en el Instituto Italiano de Sí, Cultura? Sí. todo. Y Todo esto es allá. incluso La Mandrágora que tú mencionas, También. era una producción del instituto, pero lo hicimos en el Ateneo, Ok. en la sala del Ateneo. ¿Cómo se planteó esto de Pirandello? De Pirandello se planteó porque, bueno, considerábamos, y se sigue considerando, que era el gran autor italiano, ¿no? Sin duda. Y entonces, y era un acto único, posible. El hombre del clavel en la boca son 2 personas. Claro. Ahí habían unas limitaciones de producción. También, claro, no había plata ni nada. A la salida éramos Rita y yo, también. Nosotros éramos la pareja así, Sí. normal, natural de la cosa. Y entonces, y el Bernard Shaw también, pero había un tercero. Y bueno, y eso se fue cocinando ahí, y hasta así llegar al gran momento de La Mandrágora, que fue un gran escándalo, no escándalo, fue una cosa muy importante en el Ateneo, porque el escenógrafo era Ángel Luque. Ujú. Ángel Luque fue un tipo importante también políticamente aquí, y era un artista. Y a Álvaro se le ocurrió que una plaza en Florencia, donde pasa La Mandrágora, tenía que tener un carro. ¿Un qué? Un carro. Ok. Y puso un Volkswagen. Ya. Y eso fue una sensación, años 64 claro. estamos hablando, ¿no? Fue una, Disculpa que te interrumpa, Antonio. Vamos a hacer un corte y regresamos con nuestra conversación con Antonio Costante, el gran maestro, director, guionista, traductor, escenógrafo y productor teatral. Ya regresamos. Bien, seguimos conversando con Antonio Costante. Estábamos, Antonio, en La Mandrágora, en el carro en el Volkswagen, en la Plaza del Pueblo. Sí, no, en la plaza de Santo Spirito en Florencia, que Imagínate. hay un ángel ahí de verdad, Sí. que lo hizo, inspirado a eso, el pintor lo hizo en tamaño 3 metros, 4 metros. Ok. Entonces era impresionante tener un Volkswagen ahí, en la iglesia de Santo Spirito con el ángel, y traje más o menos entre moderno y antiguo, y fue una sensación, Claro. causó un efecto. Ya el Ateneo estaba donde está el edificio, pero era una casa. No, tenía una casa y tenía un teatro, que no es ese. Era un teatro, un teatro, pero ya. más pequeño, pero después lo hicieron ese, pero mucho después. Muchos años después. Pero durante el otro teatro también se hacían cosas en la casa. En la casa del la Ateneo. casa de los Ramia. Que Claro, llaman, sí. Farsen Ramia. Sí. Exactamente. Entonces se hacían actos de otro tipo, que es conferencias y eso en la casa y en el teatro. Y después lo tumbaron eso y hicieron El edificio. otro. Sí. Sí, yo recuerdo el edificio se inauguró en el gobierno de Luis Herrera Campins. Sí, Eso sí, fue en el año bastante. 1980, Sí, 82, en los muchos 80, en los años 80, después. sí. Sí. El teatro Alberto de Paz y Mateos no se había construido todavía en el nuevo grupo. No, bueno, no. Quizás sí. Sí, porque fíjate que el nuevo grupo se inaugura con una obra de Isaac que se llamaba Asia y el Lejano Oriente. Ujú.
Pero yo no estoy seguro si se estrenó ahí o en el Teatro Nacional y después empezaron en el Allá, nuevo grupo. No, claro. tengo dudas. Yo ese Entonces, teatro de verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. A mí me parece un teatro maravilloso, el Alberto de Paz y Mateo, porque es claro. pequeñito, todo es Y como que era es teatro de texto. teatro de texto. Era teatro que se partía de los textos, porque era claro, eran 3 dramaturgos que lo hicieron, Claro, cuidaba su oficio, ¿no? sí. Y además el aforo eran, ¿qué? 200 Son personas. 190 y pico, Ahí no está. llegaba a 200. Qué Y muy maravilla. empinados. Muy Y muy, empinado. sí. Yo vi muchas obras Sí, ahí, bueno, yo la muchas, mayor parte de tu he trabajo. hecho eso entre el Ateneo y eso, pero ahí creo que más. Bueno, fíjate que ya en el Ateneo de Caracas y en el nuevo grupo, ahí vas a estar 20 años, de 1969 a 1986. Ahí son varias las obras dirigidas por ti. El insólito funeral de la señora McLeavy, de Joe Orton. El turbulento reinado del rey Eduardo II, de Christopher Marlowe. Te voy a nombrar varios y te voy a preguntar por algunos. El baño turco, de Bruce J. Friedman. Los lunáticos, de Thomas Middleton. Y esta obra, que yo confieso no haber visto y lo lamento, Venezuela erótica, de Zapata. Era una obra de Zapata. No, ¿Cómo no, es? ¿Cómo no, fue yo esto? contribuí con el guión y lo dirigí. Era una parodia de Venezuela heroica. Claro, de Eduardo Blanco. Entonces se llamaba erótica con la H. Claro, Entonces claro. muchos decían, "Mira, eso está mal escrito". Entonces se partía de Ajá. la llegada con Simón Díaz de protagonista, que Con es una cosa, Simón Díaz, Simón ¿qué Díaz. tal? Entonces era la llegada de Colón a la corte de Isabel la Católica a pedirle dinero. Ok, Y se ok. dispara con un paso doble cantado que le pedía. Y María Cristina Lozada era la reina. Era Isabel la Católica. Y entonces era una cosa realmente de una comicidad impresionante, Divertida, ¿no? Pero claro. sí, era por etapa, pero siempre Simón de protagonista. Simón era Colón. Simón era Colón y muchas otras Y cosas. mucha, ok. Pero lo más grande que hizo Simón ahí, vale la pena, aunque nos salgamos un poco, era la narración de la batalla de Carabobo. Ah, Él solo. Zapata hizo unos dibujos que no sé dónde fueron a parar, quién se lo robó, mm, de las distintas secuencias de la batalla de Carabobo. Y él estaba solo y iba a caballo, con la lanza, sin tener nada en la mano, completamente gestual. Era una cosa de una calidad que te podía, es más, todas las noches lo cambiaba, ¿no? Simón Díaz, que Simón Díaz. uno casi no lo recuerda como actor, Fue, lo que es un fue, error, ¿verdad? Porque lo hizo de maravilla. pero por favor. Sí. Entonces terminaba eso, que era cuando la gente, cuando llega el negro primero jadeando y corriendo, mira Alberto, decirle dos porque estoy muerto. Muerto tú lo que estás cagado, chico. Bueno, imagínate tú lo que pudo haber sido eso. Qué bien, era. Bueno, y por allí dirige El turbulento reinado fue un escándalo nacional. así del Todas las rey. revistas publicaron, si no portada, algo Ajá. similar, ¿Por porque qué? eso era un clásico, Sí. pero una adaptación, pero no, manteniendo lo clásico y todo, pero muy, muy atrevido. O sea, Eduardo II era Meyerstone Ujú, y él ama porque era una obra homosexual. O sea, ujú, pero el rey, históricamente, pues ujú. Marlowe lo escribió porque era Era un tipo homosexual, gay. claro. Había una sola mujer que era la reina, que era Rita. Ya. Sí. Y era muy odiada al salir del teatro por los tipitos que andaban por ahí, porque Claro. se portaba mal con él. Con Entonces, claro, hay ahí dos cosas en ese montaje. Un beso de dos tipos, mm. que Meyerstone En los con años Lucio Verne. 60 eso no 70, era. eso fue en 1970, 70, sí, eso exactamente. no se usaba. No, él sale de una tina Sí, y se besa con el tipo. Yo había marcado eso. Cuando hizo eso, yo me volteé para el otro lado porque me daba pena. Eso no era, ya, porque era una cosa demasiado atrevida. Dice, aquí se besan. Sí, pero claro, después cuando llega el momento es totalmente distinto. Entonces claro. hay momentos de ruptura entre Gavston, se llama el personaje, Sí. histórico. Ujú. Lo botan del reino de Inglaterra y regresa después de un tiempo de haber estado en Francia. Entonces estaba marcada la escena cuando él entra por el público. Eduardo está en el escenario y el amante llega con un sombrero. Tira el sombrero al aire y se encuentra con el tipo.
¿Y sabe cómo reaccionó el público? Ay, Caramba. entonces, ¿qué es esto? Pero yo no entendía Sí, nada. claro, Yo creía claro. aquí viene un rechazo enorme, pues todo lo No, no, contrario. no, todo lo La contrario. historia de amor. Se habían Asimilado. metido Sí, se lo habían sí. Una asimilado. cosa Qué como interesante, curiosidad. ¿no? Bueno, y allí también trabajas en la obra de José Gabriel Núñez, Tú quieres que me coma el Sí, tigre. sí. Está La noche de San Juan, Sueño de una noche de verano, Sí, una adaptación al de criollo Shakespeare y de sí, Gilberto de Gilberto Pinto, ¿no? Pinto, sí. Sí. Ardiente paciencia. Este es un momento importante porque vino Antonio Escármeta. Vino, claro, vino. Y eso fue Sí. la primera vez que se montó en teatro. Ahí No se está, había montado. estreno Había hecho la mundial. película, pero no lo habían hecho en teatro. Ok. Entonces ahí estaban todos los chilenos, de Isabel Allende, todo eso. Fue Todos una cosa. están, claro. Y eso fue en el 84, en ¿Dónde enero, fue eso? en el Ateneo. Ya en el Ateneo Nuevo. No, pero No, en la Rajatabla. O en sea, la sala en la sala Rajatabla. Rajatabla. Era una Ah, producción de Rajatabla. ok. Y eso también, eso fue un exitazo. Sí, La gente lloraba porque era una cosa muy conmovedora realmente. Y el claro. muchachito que hizo el protagonista Ujú, murió a los pocos meses de SIDA. ujú. Y era muy De los querido, primeros, de ¿no? los Porque en el año primeros. 84 estaba Sí, sí, comenzando. estaba comenzando. Y Julio Jung, que hacía Neruda, que era más Neruda que Neruda, porque igualito Claro, a era él y todo, igualito, igualito, y muy igualito, bien. increíble Eso Julio fue Young. un gran, Un buen momento, un si lo gran, recuerdas con cariño. Y en el nuevo grupo, Víctor o los niños al poder de Roger Vitrac sí, y los 7 pecados capitales de Chocrón, Cabrujas, Chalbó, Lerner, Brito García, Rubén Monasterios y Trujillo, es Manuel Trujillo. Manuel Trujillo, sí. Sí, yo tengo el recuerdo de esta obra, el recuerdo lejano. Y viene una obra que tuvo muchísimo éxito en Venezuela, dirigida por ti, que es Vida con Ah, Mamá, sí, de Elisa fue Lerner. enorme, sí. Ese fue uno de tus grandes Sí, éxitos de aquellos años, creo que 75, 1975. Sí. 75. Háblanos un poco de Vida con Mamá. Bueno, Elisa creo que era la primera obra de ella, ¿no? no ¿Qué tenía otra, otra? sí. Alguna montada que era La Bella de la Inteligencia, Ajá. pero otra que era El Vasto Silencio de Manhattan no estaba montado. Y Vida con Mamá, que era una obra que no, era difícil de montar, muy Sí. literaria, muy... pero antes te voy a decir una cosa mejor del niño, Víctor o los niños al poder, es una obra dadaísta. Ujú. Y la vio, es que es una cosa, estaba, no gustó, era una cosa muy rara, Muy rara. pero entre el público, que yo no lo había percibido, estaba, pues, 100 años de soledad, imagínate. García Márquez. García Márquez, que no le gustó. ¿No le gustó? Ah, No, imagínate. por eso hay que decirlo, Hay que ¿no? decirlo, García Márquez claro. dice que a mí no me gustó eso, porque era muy poco atrevida. Y entonces, bueno, haber tenido García Márquez en contra no es malo. No está mal, no está mal, hay que decirlo. Estamos conversando con el maestro Antonio Costante. En la próxima parte del programa hablamos de Vida con Mamá, la obra dirigida por Costante, la obra de Elisa Lerner. Ya regresamos. Estamos conversando con Antonio Costante. Antonio, dejamos pendiente Vida con Mamá. Vida con Mamá fue una noche inolvidable porque era una obra íntima, eso se hizo en frente del nuevo grupo La Juana Sujo, La sala que salita era una pequeña. casita, Sí. sí. Es un poco autobiográfica de ella y del país, ¿no? Claro. Entonces a mí se me ocurrió una gran idea desde el punto de vista de puesta en escena, que la gente asocia muchas veces una canción a una época. Es verdad. Es verdad. Entonces puse eso, Aquiles Vázquez, elegantísimo, de blanco y tal, con el piano, que cantaba varias canciones que eran los negros del teatro, en pocas palabras. Ok. Entonces él entraba con la canción y después lo que venía de texto tenía relación. Ok. Y entonces eso lo celebraron. Esa noche estaba todo el grupo Sardio ahí Ok. y fue una apoteosis. Izaguirre, todo estaban ahí. Sí. Y entonces la aceptaba la gente con un grandísimo entusiasmo. Yo creía que no, porque era demasiado fino
demasiado literario, pues no. En teatro Gustó no, mucho. Gustó mucho, no, y a través de los años. Además Claro. la llevamos, la llevamos a México. Claro, el festival, ¿no? Sí, y En el Festival Cervantino de en Guanajuato Guanajuato. y en la Universidad de South California Exactamente, también. que me ofrecieron un puesto. Y no lo aceptaste. No, la cual no aceptó. La cual. Bueno, y después montaste El Tirano Aguirre de Luis Brito García, El Jardín de los Cerezos de Chekhov, nada menos, Divirtiendo al señor Sloan de Joe Orton. Es la segunda que montaste de Orton. Sí. Medida por medida de Shakespeare, que es otro autor que has trabajado mucho. Pequeños zorros de Lillian Hellman. Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare? Bueno, el otro es Pirandello y Shakespeare. La pregunta es obvia, la respuesta. Que en Shakespeare está todo. Así es. Está todo. Claro. De la vida está en Shakespeare. Todo. Claro. Todo. Tú te topas con todo. Lo que te abruma la cantidad de genialidades, Claro. uno queda como sepultado delante de todo eso y tiene que ver como nada contracorriente para de verdad, es que es demasiado inmenso, ¿no? Una cosa, Demasiado, sí, demasiado. sí. Ahora, aquí hay un momento importante y es que empiezas a montar obras de tus amigos, de tus compañeros, ¿no? Es el caso del Acompañante de Isaac Choferón, Sí. es el caso del Dorado y el Amor De de Hugo Ulibe. Sí. Ulibe. ¿Eso fue una variación importante en el trabajo? Es casual. Casual. Tú sabes que eso, uno no puede regir un plan, sobre todo hablando de cosas artísticas, hablando de teatro, sino que las circunstancias te van llevando así o no. Okay. No es que dice, yo decido esto, no, eso no es así. Y creo que incluso a niveles no, grandes no es así. No es así. La vida no funciona Entonces, así. la cuestión, adaptarse. Bueno, claro que tengo un interés, no voy a mostrar una cosa que no me gusta. Claro. Pero que me guste menos, bueno, claro. Mira un poquito para el otro lado y ya está. Claro. Sí, entonces en ese momento, y después el gran salto a la ópera, bueno, que no hemos llegado todavía, creo. Claro, bueno, el gran salto a la ópera, entiendo que ocurrió con El Ladrón y la Solterona. Sí, eso fue muy lindo porque hay un teatro en la Plaza Panteón que se llamaba Apolo. Claro. Y estaba abandonado. Ya. No tenía asiento ni nada, sino era un espacio, pero un espacio como de un set de película. Entonces, Peter Brook, cuando vino con Ubu Rey en uno de los festivales, lo hizo ahí, en ese sitio. Yo le metí el ojo. Okay. Entonces, cuando vino esto, que era con un piano, una ópera de cámara, ¿no? Sí. Lo hicimos ahí y también funcionó maravillosamente porque está metido dentro de una escenografía abandonada, ¿no? Claro, qué maravilla, ¿no? Sí. Y El Caballero de Ledesma, estreno municipal y mundial de Eric Colón. No, perdón, en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Sí. Eso era del grupo de ópera que había aquí, la OMAC, la Ópera Metropolitana. Sí. Entonces, Eric Colón era un músico belga que vivía aquí. Y Alejandro Lasser hizo un guión sobre Ali Lasser, claro. Sí, sobre El Caballero de Ledesma, la historia tal cual, ¿no? Sí. Era una ópera. Era una ópera pretenciosa, tenía influencia de varios músicos. Bueno, pero bien. Pero salió, no salió bien. Relativamente bien porque tú sentías las influencias musicales. Ok. Que te viene por aquí con un tema, pero funcionó bastante bien. Y el Don Pasquale de Gaetano Donizetti en el Teatro Municipal. ¿No nos has contado cómo se dio el salto a la ópera? ¿Quién te lo propone? Eva Ibangi. Eva, nuestra amiga. Ella estaba en eso, en el Teresa Carreño y eso, entonces... como había visto cosas, había visto todas las cosas de teatro, pues ya estaba en el nuevo grupo. Claro, ella era la vestuarista. Fue compañera de Álvaro también. Y de José Ignacio, ¿no? Y de José Ignacio. Sí. Sí, eso una cosa ahí. Entonces me proponen hacer el cónsul, que fue mi gran entrada, y que de Menotti, que ya en el Teatro Grande, y fue un súper éxito, cantaba en inglés y todo. Qué maravilla. Y de ahí empecé, bueno, eso fue... Una detrás de otra, ¿no? Sí, entonces... El Barbero de Sevilla, La Traviata, Caballería Rusticana, y Pagliacci, Così fan tutte, Lucia di Lammermoor y
Van Gogh. Esto es ballet. No, sí, pero es un guión que yo hice para una parte dramática de eso. Es Ah, decir, sí. el Ajá. ballet era un ballet de Nebreda. Sí. Entonces quisimos meter una parte biográfica Ujú, entonces es un guión a partir de las cartas que él le escribía a su hermano, a Teo. ujú, ujú, ujú. Entonces se armó un guión que eran dos anfitriones que iban metiéndose en el ballet, metiéndose en el sentido de explicar un poco, ¿no? Que eran Luigi y Carlota Sosa. Ah, ya. Entonces, y el Luigi libreto, Sciamania sí, y y el Carlota libreto. Sosa. Y entonces, bueno, eso fue una experiencia así distinta, o sea, meterse en una coreografía de otro, Claro. porque también lo hice con Pierrot Lunaire de Danza Hoy. Eso estaba Sí, viendo. Lo hiciste con Pierrot Lunaire, la obra de Arnold Schoenberg, ¿no? Schoenberg, sí. Nada menos, ¿no? Sí. Y El secreto di Susana, de Hermano Wolf Ferrari. Esto Sí, fue ópera breve en ellos el... que lo hacían todos los años en el Ateneo, que era una sí. temporada de ópera breve. Ujú, Y bueno, y tocaba, a mí me tocó 2 veces hice algo y sí. sí. Bueno, y en tu tarea también vas a montar recitales poéticos escenificados. Fíjate, aquí hiciste a Rafael Que Cadenas. tú lo viste. Yo lo vi, Sí. claro, el guión era de Leonardo Padrón, la Ujú, música de Carlos Duarte sí. y era Mariano Álvarez, claro, Mariano gran Álvarez, actor que claro, murió muy claro, temprano. muy temprano. Pérez Bonalde, Vuelta a la Patria. Que Ahí creo que también hiciste, lo viste. lo vi también, ahí hiciste libreto y dirección, Siempre lo hago yo los todo, libretos, sí, todo. sí. Yo creo haberlos visto todos. Ramón Palomares, Oyéndome por dentro y viendo hacia otros días. Humberto Díaz Casanueva, el poeta chileno. Sí, que vino también. Y Filarmónica Nacional, Ah, ese, Música y Poesía de la Memoria, ¿no? ajá. Sí. Eran varios Esto lo hacías poéticos. con la Casa de la Poesía, con Sí, Santos López sí, y sí, sí. Carmen Verde, ¿no? Sí, era el preferido de ellos. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Porque lo tienen... que pasa es que lo de Cadena a ellos les impresionó mucho lo que Ok. quedó ahí. Y Ujú. entonces ahí siempre me estaban buscando y hice bastantes cosas con ellos. Bastantes cosas. Y después están los espectáculos multimedia, ¿verdad? Libretos y dirección. Estamos hablando de María Teresa y su tiempo. Yo recuerdo haber visto Eso en este el Teatro trabajo Nacional, con sí, motivo de los 80 de años los de ella. 80 años, sí. ¿Cómo hiciste aquí? Porque era un personaje, María Teresa Castillo fue una mujer muy querida para generaciones de venezolanos. Murió de 107 Sí, años. sí. Ella a los 80 años estaba enterita. Parecía que tuviera Perfecto, 50. perfecto, estaba Sí. perfecto. Además de bien La de la cabeza, cabeza, sí, sí, claro. eso. Sí, sí, sí. Ella te comentó algo de este Le espectáculo. gustó muchísimo. Además, cuando Juan Liscano dijo que eso había que pasar el espectáculo en la escuela, Sí, que salió, lo publicó, lo publicó. y entonces más todavía, porque más que hablar intrínsecamente de ella, era ella metido en ese contexto histórico. Entonces, Claro. insistir sobre el contexto histórico con ella de protagonista. Muy buena Ese, idea, claro. que yo arranco el espectáculo con la llegada de Ana Pavlova en Ujú, 1908 a ujú. Caracas. Y ella Claro. nace en 1908. 8, Y de claro. ahí me arranco yo. De ahí Sí. arrancaste. Sí. Tú fuiste muy amigo de Pedro León Zapata y, y le organizaste un homenaje en el Poliedro que se Poliedro. llamó Viva Zapata. Y yo lamentablemente no lo vi, pero no logro imaginarme el Poliedro. Eso era un... Full que no cabía un alma y se regresó mucha gente. No puede ser. Y nos Pero, pusieron una multa maravillosa por exceso de aforo, ¿no? Y estaba yo al lado, cuando estábamos en plena cosa, porque había todo el mundo que estaba participando, estaba el ministro de la inteligencia, Luis Machado. Alberto Y Machado. entonces, qué cosa tan inteligente. Y entonces que era como ido así. Entonces Sí. llegó la multa, por supuesto. Mira, aquí no llega, no han visto aquí. Claro, pero es un honor que nos hayan puesto una multa por exceso de Y aforo. Pedro León muy contento. Ah, bueno, por supuesto, porque era una Sí. cosa Era el dedicada a homenaje, ¿no? él, era ahí, Qué estaba belleza, ¿vale? todo, pero era una cosa, además que yo lo ponía lo último que le iban a rendir sobre como si fuera una estatua, con Sí, una, con una cosa, sobre una columna de estatua, y todos le iban a rendir homenaje. claro.
Bueno, y en esos espectáculos multimedia, además se hace Camino al Andar que hiciste Los 50 con años del del Nacional. Nacional, Sí, La Austera Dignidad, un homenaje a Juan Pablo Pérez Alfonso. sí, sí, Interesante esto. sí. Verdi, Pasión y Libertad, conmemoración del centenario de la muerte de Sí, Verdi. eso era ¿Dónde full fue en esto? el Teresa Carreño. En el Y Teresa el Lóbulo Carreño. del Nacional también, Claro, con eso sí. orquesta, coro, con todo, con Sí, cosas sí, 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 monstruosamente grandes. sí. Sí. Qué maravilla. Bueno, en la próxima parte del programa veremos más actividades de este hombre del teatro venezolano que es Antonio Costante. Ya regresamos. Estamos conversando con Antonio Costante. Antonio, hemos ido revisando todo tu trabajo. Nos falta un trabajo con la Fundación Musical Simón Bolívar, el Festival Musical del Piano en el año 2013. Hiciste los libretos y la dirección, ¿no? Y Sí. también el impresionismo, Debussy y el Eso, arte de los eso nuevos tiempos. era Debussy, Gershwin y Mozart. Exactamente. Mozart creo que el que me quedó mejor porque era tú sabes que Mozart era jugador de billar, ¿no? No lo sabía. Entonces yo me imagino un encuentro con su libretista que era Da Ponte y él que quiere escribir, que le propone el Don Giovanni. Ah, Pero entonces él está en un billar. ah, qué Entonces bien. le propone, bueno, un billar, claro, relativo, porque hay poco espacio. Le propone, dice, ¿pero de qué se trata? Y bueno, un tipo, un seductor, una cosa que le explica el libretista lo que es, bueno, se acuesta con medio mundo, mata Sí, comendadores, hace de todo. Entonces dice, a la italiana, dice, a la italiana. Es un juego de palabras también con el italiano y el español. Y ya. era cortico, pero fue muy bueno y yo lo pienso desarrollar eso, porque es una idea Mm, magnífica. Porque decía, Mozart o el arte, el difícil arte de componer, una cosa así era. claro. Y Debussy era sobre el impresionismo, muy ilustrado porque había proyecciones. Y lo de Gershwin era la crisis del 29, que ahí Ya, parte, la con caída de la mucho más, bolsa de sí, Nueva claro, York, sí. que es cuando Gershwin, Hace eclosión. nada más Un o sea, americano. no, y la Rapsodia en Azul. Exacto. Y entonces, y hay dos bailarines que bailan todos los bailes de esa época, de los años 20 Ujú. hasta llegar a la caída de la bolsa, y entonces la miseria, y yo lo termino con Chaplin que se come el zapato. Ah, caramba, qué Que bien. era un momento muy Ujú. inesperado, pero Muy que funcionó. inesperado. Mira, y algo que no podemos pasar por alto, la Cátedra del Humor. Sí, sí, Fueron como 15 espectáculos sí. que tú montaste. Probablemente los más celebrados hayan sido el El Medioevo medioevo, entero, sí. el Basile de Koch, Sí. el llamado de la sangre y Cruel Destino, ¿no? Bueno, Cruel Destino con Callito. El Llamada de la Sangre era las primeras versiones fueron con Simón también. Con Simón Con Díaz. Simón que hacía los ruidos todo para una radionovela. El Llamada de la Sangre era Claro, una claro. radionovela y él hacía el protagonista. Sí. Y después se repitió con Raúl Amundaray burlándose de sí mismo. Y lo llevamos a Sí, Aruba, a todas. Sí, imagínate. bueno, porque él era el galán y era Él una era el cosa, y era galán. un texto muy cómico. Pues. Claro, qué maravilla. Bueno, hemos recorrido una vida completa con muchísimo trabajo. Ahora te pregunto algunas reflexiones sobre este recorrido. Mira, la primera que pongo sobre la mesa, es evidente que tú has ensamblado perfectamente tu nación de origen, que es Italia, con su cultura, con Pirandello, con Goldoni, etcétera, y Venezuela. Y has hecho un ensamblaje, yo diría que armónico entre ambos países, ¿no? Y te has podido desarrollar completamente aquí, en el teatro y en la ópera. Y en estos espectáculos multimedia y en estas dramatizaciones de la poesía, que la gente puede pensar que es algo menor y no lo es No, complejísimo. no, porque es Eh, más restringido a es un más tiempo y todo, sí, sí. exactamente, ¿no? Y requieres de una comprensión de la obra de los poetas muy particular. Por eso, ahí tiene, Ahí viene la dificultad inicial, ¿no?
A mí me gustó mucho lo que hice con Pere Bonalde, Claro, que era, que estaba Mariano también, sí, que él hablaba un inglés, porque él estudió en Inglaterra y hablaba un sí, inglés británico completamente, ujú, él hablaba. sí, Entonces estaba el que hacía Daniel López, que hacía de Pere Bonalde, sí, que lee Vuelta a la Patria, sí. y Mariano lo traduce al inglés. No, eso no, fue con El Cuervo, perdón, con El Fue el Cuervo. cuervo, Con sí. El Cuervo, que él había hecho la traducción del Cuervo. La hace Entonces Pregonal. Mariano lo hacía en inglés y López lo hacía en español, o sea, simultáneo. Qué maravilla. Y entonces yo mismo me pregunto, oye, qué maravilla. Porque claro, Mariano hablaba un inglés como un actor inglés, porque él Claro, estuvo varios años ahí. Entonces sí. tenía un efecto grande porque el Lo cuervo, hablaba muy además, todo, bien, sí, hablaba claro. muy Sí, bien. sí, sí, sí. Eso, no, hubo mucho, eso fue una buena experiencia, lo de Sí. Y tú como director, te voy a poner un compromiso difícil, pero nómbranos actores que te hayan parecido excepcionales en tu larga carrera. Gustavo Rodríguez, por ejemplo, fue un actor Claro. excepcional. Este, ¿Recuerdas que montaste con él, con Gustavo? sí, él estaba en Eduardo II. En el Eduardo Sí, II. él Ah, estaba ahí con había varios, Mayerson. con Myerstone, Ah, ya, sí. ya. El beso se lo dan ellos dos. No, Ajá. Lucio Bueno, él hacía otro Lucio, papel. claro, gran actor. Sí, Lo tenía fuera del mapa. y Sí. tengo una foto impresionante, una foto gigantesca Gustavo de Rodríguez ese era un montaje. gran actor, Gustavo, sin sí, duda. uf, mucho. Hice otra cosa con él, no me acuerdo. Este, Mariano Álvarez fue Mariano trabajó poco con Mariano, era prácticamente el actor de Uribe. claro. Él lo lanzó mucho, casi. Además, muy inteligente. Sí, Mariano era un actor, pero un actor pensante sí, y exigente, ¿no? sí. Esos son los que te ponen en problema. Claro, claro, por Pero es bueno supuesto. porque es retador, ¿no? Sí. Y actrices, Cristina María Lozada. Cristina Lozada, Sí. este, eh, Bueno, Rita no Constante. lo puedo decir. ¿Por qué no? ¿Por Este, qué no? Imagínate. trabajo con Liliana Durán, que Ah, fue, sí, Liliana sí, Durán, cómo sí, no. que fue de mucho del cine mexicano, una mujer muy Correcto, bella. Estaba en Los claro. Lunáticos, estaba Sí. en varias cosas. La escenografía en tus obras, por lo general, era Eva Ivangi la que... No, la escenografía era un escenógrafo que murió, Sixto Maciel. Ah, claro, lo Sí. recuerdo. Sixto, bueno, de Zapata en algún par de casos. ¿Quién más? John Lange alguna vez, Sí, como no, Vida claro. con Mamá y Eso Jardín lo, de los Cerezos. eso lo Sí, recuerdo que era de y John, el que era jardín, muy buen escenógrafo. una cosa exquisita, Finísima, pues, finísima. Bueno, es claro. que John era un tipo así, Uh, ¿no? Todo claro, lo que hacía el era de Jardín buen de los gusto. Cerezos era una cosa así que Sí, volaba, que el vestuario era de Rita. sí. Rita era vestuarista y ella ganó un premio municipal y Ah, festival mira también, tú, ¿no? eso no lo Ella sabía. también, sí, y con eso hubo una anécdota muy buena que se roban los trajes del Jardín de los Cerezos 3 o 4 días antes del carro de uno de los actores, de la actriz. Y entonces la protagonista, no la protagonista, pero lo importante era Francis Rueda, que le robaron el Claro. traje a ella. Claro. Y entonces había que ver cómo se le arreglaba otro traje. Ella dijo una frase que nunca me la olvido. A mí todo me queda, yo tengo cuerpo de pobre, todo me queda bien. Entonces, me hizo mucha gracia. Muchas gracias, por Pero si supuesto. volvemos un poco al comienzo, te quiero Sí, contar una anécdota que por me pasó favor. al comienzo de los 60. Y, en el grupo frecuentaba también el hijo de Ricardo Montilla, que fue secretario de Gallego y era en Correcto. esa época gobernador del Guárico o algo de eso. Así es, Sí. sí. O de Apure. Entonces Rafael estaba con una muchacha que estaba en el grupo y él también colaboraba y eso. Y un día llega una compañía de mexicana de teatro. Y entonces nos invitan al grupito que éramos nosotros, nos invitan a una comida mexicana en casa del señor Montilla. Y Muy bien. estaban la compañía y estaba Rómulo Gallego.
Ok. Y yo entro al lado y me siento al lado de Rómulo. Me siento, no, que Te quedé tocó al lado, ahí, me pues. tocó ahí. Y entonces habla una cosa y tal, me habló acá, que sería bueno que nosotros pensáramos en hacer algo en Charallave, en la plaza de Charallave, porque la mujer como que era de Charallave. Y Teotiste yo, era sí, tuyera, sí, así. era de allá. Pero entonces dice, a toda esa, y yo, dice, tómate un tequila. Digo, yo nunca he tomado tequila. Entonces dice, dame la mano, gallego. Gallego. Me puso la sal, me dio la cosa y me hizo tomar y quedó fotografiado. Qué ¿Qué belleza. pasó? Que al día siguiente le roban la cámara fotográfica a Rafael, Montilla, a Ricardo a Montilla. Ricardo Montiel, no, pero al hijo, a Ah, Rafael, Rafael. donde estaban las fotos de todas con Gallego, Ah, y yo no, tenía esa foto con él agarrándome la mano. ¿Sabes qué lo que es eso? belleza, Y yo me claro. rasqué, porque yo no tomaba nada en esa Claro, época. Y en la casa totalmente rascado. claro. Y Gallego sí sabía de tequila por su exilio en México de Claro, muchos no, pero años. además muy amable. Tú estabas Sí, delante de un personaje así, te cohíbe, ¿no? claro. Entonces, pero no había ninguna cosa, era como uno más. Y yo, qué maravilla, esos son los grandes, de verdad. Así es. Bueno, una gratísima conversación con Antonio Constante. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Pues hemos podido hablar varias horas más. Se nos fue una hora de programa y esto pasó muy rápido. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo al final. Muchas gracias. Vale, y nosotros nos vemos en un próximo encuentro.